Muy bien, pues ahí hemos escuchado a esta señora que nos dice que estamos grabando. Así que vamos a empezar bueno, pues esta pequeña reunión que es el final de este reto de 5 días mirando tus cacas. El otro día me decía un amigo, y lo tengo que comentar porque es que me resultó tan divertido. eh, Vamos a ver, que Cristina se nos había ido, yo creo, perdón, que estas son las cosas del directo. Vale. Pues me decía un amigo, dice, perdona que te lo diga así, dice, pero dice, te estás haciendo una especialista de mierda. Y me resultó muy gracioso porque, bueno, pues con todo su cariño, y yo me lo tomé así, digo, jolín, es que voy a hacer un vídeo para el Instagram, pues eso, que soy una especialista de mierda, en el buen sentido de la palabra, y porque me parece tan importante que no me cansaré nunca de hablaros. Así que en este reto, en estos 5 días que habéis estado compartiendo conmigo, pues como observar y aprender de nuestras heces, eh, que me parece tan importante, ¿no? Y que tenemos tan olvidado y que incluso a nuestros niños pues no se lo enseñamos y me parece crucial. Han sido 5 días muy bonitos, que tenía muchas ganas de compartir. Este reto lo creé hace bastantes meses, pero no lo había sacado hasta ahora. Bueno, pues quizá es cuando tenía que salir y he aprendido un montón. Y me gustaría volver a repetir si en algún momento pues alguien que no ha podido asistir ahora le apetece. ¿De qué hemos hablado? Pues hemos hablado de un montón de cosas en estos 5 días. Bueno, no me voy a presentar porque todas me conocéis, entonces no voy a volver a hacer la presentación. Esta me sale ya de serie. En estos 5 días hemos estado al final todo el rato hablando de cómo llegar a ese punto de equilibrio en nuestro organismo, que lo podemos observar a través de nuestras heces. Cuando vemos equilibrio en nuestras heces, esas heces tipo 3 y 4 de normalidad, pues podemos pensar que nuestro sistema digestivo pues ha llegado a un equilibrio estable. Pero como os decía, el día de normalidad, un equilibrio que hay que seguir trabajando y en el que día a día pues hay que profundizar, no hay que olvidar que el equilibrio no se mantiene si lo dejamos solo. Solo las personas que nunca han tenido o no tienen problemas en el sistema digestivo se pueden permitir el gran lujo de no estar pendientes del sistema digestivo, de sus heces, de lo que comen, de cómo van al baño. Pero que los que tenemos un sistema digestivo un poquito más alterado, pues hay que estar ahí, siempre prestando la atención. Y cuando llegamos a la normalidad, pues también seguir manteniéndola, ese equilibrio, y seguir trabajando en ella, que es nuestro objetivo final. En estos 5 días hemos hablado de un montón de cosas, empezando desde esa escala de Bristol. Bueno, tenemos entre las asistentes una persona que no ha estado en el reto, pero que si te apetece, pues están todos los vídeos para siempre, porque estarán colgados públicamente de estos 5 días del reto, donde explicamos pues, todo este contenido. Así que lo podéis ver siempre, las veces que queráis, incluso las personas que os apetezca que lo vean, que no hayan participado en el reto, pues se lo podéis pasar. Es una lista de nuestro canal de YouTube. Hemos hablado de cómo utilizar esa escala de Bristol para visualmente catalogar nuestras heces. Hemos hablado de diarrea, estreñimiento, probióticos, prebióticos, un montón de consejos y siempre alrededor de esas heces. Pero ¿de qué nos hablan al final nuestras heces y cuál es el fondo real y un poquito más fisiológico de todo esto de lo que os he estado hablando? Bueno, pues es de mantener el equilibrio en una parte fundamental de nosotros que es nuestra microbiota, que son esas bacterias que hay en nuestro intestino grueso o en nuestro colon, que son tan importantes para tantos aspectos de nuestro organismo. Hemos hablado como pilar fundamental de la nutrición, de lo que comemos, de cómo lo comemos, y no solo para nutrir nuestro cuerpo físico, sino también para nutrir nuestra alma. Porque la nutrición, hay una parte de nutrición emocional que lo que está alimentando son nuestros sentimientos, nuestro yo más profundo. Y también hay que nutrirla y hay que prestarle atención y nutrirnos con alimentos de verdad que nos aporten, no sustancias comestibles que al final lo único que hacen es alejarnos del equilibrio. Todo esto bueno, transmitirlo o hay que repercutirlo en establecer hábitos de vida saludables que no solo corresponden a comer bien, sino a beber lo suficiente, a hacer ejercicio,
a estar relajados, a tomarnos la vida de una forma lo más tranquila posible, porque la vida es larga, hay que disfrutarla y hay que ser ese junco que tiene la capacidad de ser flexible ante, bueno, pues las adversidades del día a día y de la vida. Y al final, eso de lo que tanto me gusta hablaros y deciros en consulta, de tomar la responsabilidad de nuestra salud y de nuestro organismo. Yo os acompaño en vuestros procesos, pero esa responsabilidad primera y última es solo vuestra. Y cuando os empoderáis y tomáis las riendas de vuestra vida y os hacéis responsables de vuestra vida y de vuestra salud, el cambio está asegurado, porque ya habéis dado ese primer paso que tanto nos cuesta, que es el de ponernos manos a la obra. Así que tomar la responsabilidad de volver al equilibrio es, os diría, ya un 25% ganado de todo el proceso. Así que fijaros lo importante que es. Bueno, de todo eso hemos hablado estos días, pero hoy os voy a hablar de cosas diferentes, de 5 consejos de los que no os he contado ni en este reto ni otras veces, aunque algunos sí que los digo en consulta, pero me gustaría explicaroslos un poquito más y para que entendáis la importancia y los asumáis como un nuevo hábito en vuestro día a día. El primero de ellos tiene que ver con ingerir almidón resistente tipo 3. Que me diréis que qué demonios es esto. Bueno, pues ahora os lo voy a explicar. No sé si habéis escuchado a las abuelas lo de, oye, las lentejas mejor de 24 horas, hay que comerlas de un día para otro. Yo creo que las abuelas ninguna sabían lo que era el almidón resistente tipo 3, pero realmente nos estaban diciendo esto. Nos estaban diciendo, haz la legumbre, déjala reposar un día y cómetela al día siguiente. Esto no solamente pasa con la legumbre, pasa con otros muchos alimentos, como son la patata, la batata, zanahoria, el plátano macho, el boniato, la yuca, todas las legumbres, los cereales, todos los cereales, quinoa, arroz, grano largo, la avena, el centeno, el trigo, el pan, ¿de acuerdo? Eh, Todos estos alimentos contienen almidón resistente tipo 3, que es un tipo de fibra especial que se absorbe de una manera especial en el organismo y que sobre todo cuando la cocinamos y la dejamos enfriar en la nevera durante un día entero, durante 24 horas, se convierte en una sustancia completamente distinta. ¿eh? Oigo por ahí un micrófono encendido. Voy a silenciar micrófonos, ¿vale? Para que no suenen así de fondito. Fenomenal, ahí estamos. ¿Vale? Cuando estos alimentos los cocinamos de la manera habitual y los metemos en la nevera durante al menos 12-24 horas, ¿vale? Hasta el día siguiente, esa fibra que contienen ese almidón resistente tipo 3 cambia a una molécula distinta que ya no es digerible por las enzimas de nuestro estómago y que pasa casi intacta hasta el intestino grueso. Y aquí en el intestino grueso es donde las bacterias de nuestro intestino se la comen. Es decir, sirve de alimento a las bacterias de nuestro intestino. Por eso es tan interesante ingerir este tipo de almidón, porque es un prebiótico, es un alimento de las bacterias que necesitamos tener equilibradas en nuestro intestino. Pero solo se consigue si estos alimentos los pasamos por la nevera. Entonces, sé que al principio pues parece un poco rollo el tener que cocinarlos y pasarlos por la nevera, pero cuando empezamos a notar los beneficios y sabemos un poquito de los beneficios, creo que merece la pena. Todo esfuerzo a veces en la cocina también luego tiene su repercusión a nivel nutricional. El pan, por ejemplo, podemos hacer una cosa, que es congelarlo y sacarlo del congelador directamente y tostarlo. Es una forma ya lo hemos convertido en almidón tipo 3, almidón resistente tipo 3 y lo podemos consumir así. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en qué nos beneficiamos con este tipo de almidón? Pues nos beneficiamos no solo de que le estamos dando alimento a las bacterias de nuestro intestino, sino que además regulamos los niveles de glucosa que se producen en sangre. Se incrementan mucho menos y se absorben de forma más lenta.
nos dan energía más a largo plazo y además no interferimos en situaciones metabólicas como puede ser una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2 o un síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Entonces, es beneficioso no solo porque alimentamos nuestras bacterias, sino porque metabólicamente también producen un beneficio bastante grande. Bueno, entonces diréis, pues esto es buenísimo para todo el mundo debería de hacerlo, ¿no? Se lo voy a contar ahora a todo el mundo de mi entorno. Bueno, ojo, quien tiene un SIBO, ¿vale? Un SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. En el intestino delgado no debería haber demasiadas bacterias o casi ninguna. Cuando empieza a haberlas y damos este tipo de alimentación, podemos hacer que crezcan más, ¿vale? Y que esas personas que tienen un intestino pues, con muchos gases, mucha distensión, si encima le damos este tipo de alimentos pasados por nevera y empeoran sus síntomas, claramente hay que retirarlos, ¿vale? Porque no todo es bueno para todos. Entonces, si ves que empiezas a tomarlos, a incluirlos en tu dieta y te empiezas a encontrar peor, retíralos porque posiblemente hay un sobrecrecimiento de bacterias en tu intestino y con esto estamos alimentando esas bacterias, porque las buenas y las malas no entienden yo me alimento de esto o no me alimento de esto, sino que ellas reciben alimento y empiezan a crecer, las buenas y las malas, ¿vale? Si no es tu caso, si quieres mantener tu equilibrio, si estás bien, pues introduce este tipo de alimentos semanalmente y ganarás en salud. Súper importantes. El siguiente consejo que os quiero dar. Eliminar lácteos y trigo un mes. Esto, por algunos de los que habéis pasado por consulta, en algún otro momento hemos llegado a este punto. Trigo y lácteos de vaca son muy, muy inflamatorios, tremendamente inflamatorios. Entonces, si estamos pasando una mala época intestinal o si venimos de haber sufrido algún tipo de infección bacteriana, vírica, un Helicobacter pylori, si sufrimos diarreas o estreñimiento de forma consecuente o de forma continuada, perdón, y persistente, esta es una medida muy recomendable, ¿vale? Para hacer durante un mes y hacerlo ciertas veces al año como sistema de limpieza, un poquito, si lo queréis ver así, ¿vale? Para cuidar tu sistema digestivo. Pero, sobre todo, si sufres algún tipo de situación patológica que tenga que ver con cualquier tipo de inflamación, con cualquier tipo de autoinmunidad, ¿de acuerdo? Enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, tipo artritis, dolor en articulaciones, algún tipo de dolencia ósea, algún tipo de infección crónica o intestinal, esto debería formar parte de vuestra forma de comer diaria. Es decir, vuestra dieta debería estar exenta de lácteos y de trigo si sufrís alguno de estos padecimientos, ¿vale? Porque son tan inflamatorios que lo único que hacen es empeorar o incluso crear unas consecuencias todavía peores. Sé que al principio parece muy difícil cuando yo lo digo en consulta, ¿no? Vamos a quitar lácteos y trigo un mes. Y yo sé que la primera cara que me vais a poner es esta. ¿Vale? Os volvéis locos, porque es como que tenemos tan instaurado que si me quitan lácteos y trigo ya no voy a poder comer nada. Pero hay muchas alternativas, ¿vale? Y en principio lo que vamos a quitar son lácteos de vaca y trigo, ¿vale? Fijaros que no os estoy diciendo quitar gluten, solamente el trigo, ¿vale? Porque es diferente tener una sensibilidad al gluten a quitar un trigo que es un alimento puramente inflamatorio. Es cierto que el gluten se digiere mal y que es inflamatorio, pero centeno, cebada y avena, que son otros de los cereales que normalmente consumimos con gluten, son menos inflamatorios que el propio trigo. Entonces, podemos dejar yogures de cabra y o oveja, quesos de cabra y u oveja. Podemos dejar centeno, cebada, avena, espelta, trigo sarraceno y cualquier otro tipo de cereal que no tenga gluten, arroz, quinoa, mijo. Entonces, veis que no es tan complicado, no es tan complicado llevar una dieta así un mes. Eso sí, si lo queremos hacer bien, bien, pues yo quitaría el gluten durante un mes y esos lácteos. Y eso os va a ayudar muchísimo. Vais a notar cómo os vais a desinflamar bastante a nivel digestivo, a nivel abdominal, vais a notar la diferencia enseguida,
pero no solamente a nivel inflamación. Vais a notar que tenéis mucha más energía, que vais mejor al baño, que tenéis menos necesidad también de ingerir estos propios alimentos, que tenéis un despertar distinto en la cabeza, que estéis como más atentos, ¿vale? Porque esa inflamación al final termina yendo a nuestro cerebro, inflama parte del cerebro y estamos como más apagadillos, más bajitos, ¿eh? O sea que esto es un proceso, tener en cuenta que primer y segundo cerebro, intestinal y superior, están constantemente relacionados y lo que pasa abajo está pasando arriba, claramente. Ya, si quieres rizar el rizo y hacerlo súper bien y hacer algo súper antiinflamatorio, a esto añádele además quitar todo el azúcar refinado y harinas refinadas que ingieras, ¿de acuerdo? Que todo sea integral y eliminar el azúcar blanca y sustituirlo por edulcorantes de otro tipo, sea un poquito de melaza, de miel, de stevia, algún sirope, ¿de acuerdo? Eso sería como rizar el rizo de una situación antiinflamatoria ideal. Yo os animo a hacerlo un mes si no lo habéis hecho nunca para que notéis la diferencia. Y normalmente es un hábito que dejamos para siempre en nuestras vidas, ¿vale? Lo asumimos como un hábito de vida saludable y ya no queremos nunca más volver. Es muy, muy, muy aparente la diferencia y el cambio en nuestro organismo. Bueno, os repito que si tenéis cualquier pregunta, encendéis micro y me la hacéis, ¿de acuerdo? O se os apetece luego hacérmela al final. Otro de los consejos para mí fundamentales para mantener un intestino feliz es cocinar las legumbres germinadas. Esto yo creo que a casi todos los que habéis venido a consulta en algún momento os lo he dicho, porque para mí fue un descubrimiento crucial. Yo he eliminado la legumbre de mi dieta durante muchos años, muchos años, porque es que comía cualquier tipo de legumbre, tenía unos gases terribles, me hinchaba, me dolía todo. Y ya los garbanzos, lo peor de lo peor. Entonces, cuando a mí me hablaron del germinado, dije, madre mía, qué perezón, tengo que estar 3 días antes de cocinar la legumbre en germinarla. Bueno, ahora si no puedo germinarla, no hago legumbre, me busco otra opción y como yo tengo normalmente hago un planning de dieta, bueno, de menú semanal en mi casa, pues sé cuándo voy a comer legumbre y 3 días antes o 2 días antes empiezo con el proceso, ¿vale? Porque es la diferencia, o sea, sentir digestiones muchísimo mejores. No hay una digestión pesada de estas legumbres, ¿vale? Porque cambiamos totalmente lo que es una legumbre. Una legumbre al final es una semilla que está dormida, está como muerta, está aletargada. Entonces lo que hacemos con el proceso de germinación es revivificarla, volverla a la vida y dotarla de energía de crecimiento. Y eso es lo que nos vamos a comer. Imaginad que cada vez que comáis estas legumbres germinadas, que os estáis comiendo vida, ¿vale? Porque están llenas de energía de crecimiento, son capaces de generar una planta entera a partir de una de estas semillitas. Entonces tienen ahí toda su energía y de eso nos vamos a nutrir nosotros. Entonces, para intestinos y estómagos delicados es ideal porque se hacen mucho más digeribles, ¿vale? Porque están germinadas, ya no están tan secas y porque además nos aportan otras muchas cosas, ¿vale? Ayudan a regular también la microbiota de nuestro intestino. Fijaros que la microbiota está al final todo el rato implicada por todos los sitios. Son reconstituyentes, remineralizantes, desintoxicantes, estimulan el metabolismo y los jugos pancreáticos de nuestra secreción intestinal cuando estamos haciendo la digestión. Fortalecen las defensas. Son un montón de beneficios de los que no nos podemos, no beneficiar, perdonadme, que ahora no me sale la forma de decirlo, ¿vale? Están ahí, es fácil y es cierto que el proceso, bueno, pues hay que estar en ello. ¿Cómo es el proceso? Es muy fácil, es remojar primero la legumbre durante 48 horas. En el caso de garbanzos y de alubias, cubrirlas completamente de agua, como van a engordar un poquito, pues asegurarnos o ir añadiendo agua
de que van a estar completamente sumergidas. Después de estas horas, en el caso de las lentejas, veis que son 12 porque la lenteja es mucho más, más blandita y se remoja enseguida, si no luego hacemos puré de lentejas. Entonces, la remojamos 48 horas o 12, le quitamos ese agua, las lavamos bien, bien, bien. Con eso también estamos eliminando un exceso de saponina que tiene este tipo de alimento, las legumbres, que es un antinutriente que nos impide absorber ciertos nutrientes de la alimentación. Y tras este proceso de lavado, lo que las dejamos es sin agua, pero húmedas, en el mismo cacharrito donde las teníamos a remojo, ¿vale? Las podemos tapar si queréis, siempre a temperatura ambiente, y una vez hayan pasado otras 24 horas para garbanzos y alubias o 12 para lentejas, las cocinamos como habitualmente las cocináis, ¿vale? Es cierto que al estar ya revivificadas tardan un poquito menos en cocinarse, pero no mucho menos, ¿vale? No os penséis que pues, un cocido de estos a cocción lenta me tarda 3 horas, que es lo que yo tardo en hacerlo, de repente no los cuezo en una, no, a lo mejor me tarda 2,45, pero os puedo asegurar que cómo os van a sentar no tiene nada que ver. Hay libros, hay un montón de artículos sobre este tema, hay todo un mundo, porque no solo se germinan las legumbres, se pueden germinar las semillas, se pueden germinar los cereales, se deben remojar los cereales y las semillas, se tienen que remojar también los frutos secos, ¿de acuerdo? Porque cambiamos un poquito la característica del alimento, las hacemos más digeribles, sobre todo cuando tenemos intestinos y estómagos un poquito débiles. Son trucos súper importantes y que al menos a mí me han cambiado la vida. Y yo siempre trato de compartir con vosotros todo lo que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de estos años. Bueno, si necesitáis algún artículo, algún libro, me decís, ¿vale? Porque por ahí tengo bastante información. Uy, perdón. No bebas líquido en las comidas. Este es mi consejo de base. Os lo digo siempre y a todo el mundo. Y sé que soy súper pesada con lo de no beber líquido en las comidas y posiblemente casi ninguno de vosotros ya lo hagáis. Pero hoy quiero explicaros un poquito en profundidad por qué, ¿vale? Porque no es algo que a mí se me haya puesto así un poco como mi objetivo el que no bebáis agua en las comidas. Eh, Tenemos que pensar que en nuestro estómago, que es donde empieza el proceso digestivo, bueno, perdón, esto es erróneo. El proceso digestivo empieza en la boca. En la boca ya empiezan las enzimas a predigerir el alimento, pero gran parte de la digestión y sobre todo de las proteínas ocurre en el estómago. Para que esta digestión ocurra, tiene que haber ácido clorhídrico, que es una sustancia con una regulación súper compleja en nuestro organismo, que se produce por células del propio estómago. Bien, esto da un pH, da una acidez al estómago que tiene unas funciones importantísimas, fijaros, no solo en nuestro sistema digestivo, sino en todo nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando bebemos agua durante la comida, lo que hacemos es que este pH esta cantidad de ácido se diluyan, ¿vale? No sea tan ácido. Entonces, ¿qué pasa? Que el no haber un ácido adecuado dificulta procesos tan importantes como la digestión de las proteínas, ¿de acuerdo? Ya sean animales o vegetales, las proteínas se digieren en el estómago, empiezan a predigerirse gracias a este ácido clorhídrico. El ácido también permite controlar infecciones de microorganismos que puedan venir con el propio alimento o que incluso estemos captando por la boca cuando estamos hablando, ¿vale? Entran por el aire y a veces los tragamos. Entonces, este ácido clorhídrico lo que va a hacer es controlar estos microorganismos y matarlos, porque ese ácido mata. No sé si habéis escuchado lo de si echas un poco de ácido en un filete, destruye el filete. Pues esto es lo que ocurre exactamente en nuestro estómago, ¿vale? Además, la cantidad de ácido adecuado lo que hace es estimular al páncreas y a nuestra vesícula a que segreguen el resto de enzimas que van a digerir el alimento ya en el intestino delgado. Entonces, la cantidad de ácido no solo actúa localmente, sino que
empieza a estimular otros órganos que van a también participar en el proceso digestivo y que permiten digestión y absorción correcta de nutrientes. Con lo cual, sin ácido tampoco absorbemos correctamente algunos nutrientes. De ahí muchas de las cosas que nos pasa de me tomo una medicación o una nutrición, no me hace efecto. Claro, a lo mejor si no tienes ácido en el estómago correcto, no estás absorbiendo bien, porque todo tu proceso de absorción está un poquito descolocado. Y por último, algo que es bastante desconocido, pero sumamente importante, es que este ácido en el estómago estimula un proceso de limpieza en el sistema digestivo. ¿Vale? Un sistema de limpieza importantísimo, del que os voy a hablar a continuación en detalle, que es fundamental para que todo ocurra bien en nuestro sistema digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, funciones del ácido clorhídrico son muy importantes. Si el ácido clorhídrico y el pH que genera lo matamos bebiendo agua en la comida, estamos destruyendo todo este proceso, todas estas funciones. Así que por eso mi insistencia de no beber agua en las comidas. Bueno, aquí tengo que hacer un pequeño inciso. No es agua en las comidas, es líquido, porque también cuenta cualquier tipo de refresco, de infusión, bebidas alcohólicas, ¿vale? Más incluso refrescos y bebidas alcohólicas, porque además de diluir el pH, están aportando azúcares extras que lo que hacen es fermentar el alimento y producir un montón de gases en el estómago. Eso que a veces decimos, madre mía, es que estoy que reviento, pero aquí arriba, o sea, tengo como un globo hinchado, pero justo debajo de esternón, ¿no? Debajo de costillas. Es el estómago que está súper hinchado porque se está fermentando por exceso de azúcares. Por eso también lo de no toméis postre después de comer, porque eso todo favorece fermentaciones y producciones de mucho gas en el estómago y entonces distensión abdominal, dolor abdominal, muchísimos gases. Eso tenemos que intentarlo evitar a toda costa. Entonces, pH del estómago tiene que oscilar en torno a 3,5-4, bastante ácido, para que todo ocurra correctamente. A veces esto se desajusta, y eso son de las cosas que yo os corrijo habitualmente en consulta. Se desajusta porque en el control del ácido clorhídrico están implicadas desde el sistema nervioso central, pares craneales nerviosos, la propia estructura del estómago, estímulos externos, sistema nervioso autónomo. Es una red muy complicada de control y fácil de desequilibrar. Entonces, a veces hay que actuar directamente, no solo con estas pautas, sino con otro tipo de correcciones, que es lo que habitualmente os hago en la consulta. Así que intenta comer sin líquido. Si es necesario un dedito, pues hay algún alimento como que se atraganta un poquito, pues poder ayudarle a pasar. Y no bebas agua, pues incluso desde la media hora antes de la comida hasta 1 hora y media, 2 horas después, ¿vale? Para que todo el proceso de digestión ocurra sin demasiado líquido en el estómago. Esto es lo que os había comentado antes, que no solamente es agua, no refrescos, no alcohol y no infusiones. Bueno, por último, esto siempre que os digo deja pasar 3 o 4 horas entre cada ingesta, eh, tiene que ver con ese mecanismo de limpieza del que os he hablado antes, ¿vale? Ese mecanismo de limpieza se llama el complejo migratorio motor. Viene de las siglas, el CMM es la traducción al español, pero normalmente se le conoce en inglés. Me cuesta, lo tengo que leer cuando lo digo porque me sale siempre en inglés, pero bueno, se llama complejo migratorio motor. ¿Qué es? ¿Vale? Es un patrón de limpieza que ocurre en nuestro estómago y en nuestro intestino. Es una contracción del músculo liso de estos dos órganos que lo que hace es como una oleada de estrujamiento, básicamente es como un estrujamiento del estómago y del intestino hacia el intestino grueso para limpiar todos los restos de comida que queden, para limpiar todas esas bacterias que no deben estar ahí, ¿de acuerdo? Irlas arrastrando poquito a poco hacia el intestino grueso, donde conformarán parte de las heces y se expulsarán correctamente.
Entonces, básicamente su función, el de este complejo migratorio motor, es la de limpiar el tubo digestivo y evitar que sobrecrezcan bacterias en lugares donde no deberían estar, ¿vale? Súper importante. ¿Cuándo se da este proceso? Pues normalmente se da a las 3 horas de haber ingerido la comida. Se da normalmente en periodos de ayuno, ¿vale? Por eso a veces soy muy insistente en dejar pasar 3 o 4 horas, porque si no, no permitimos que este mecanismo se desencadene. Y porque ese ayuno también permite un periodo de respiro y de relajación al sistema digestivo, que lo tenemos constantemente funcionando por nuestra forma de comer, de algún picoteo, tomo un poquito de esto, además de que el páncreas está constantemente funcionando. Durante el proceso de limpieza del complejo migratorio motor, además se estimulan mucho la secreción gástrica, la del estómago, la secreción biliar y la pancreática, ¿vale? Que incluso retroalimentan positivamente y hacen que este mecanismo sea mayor y haya mucho más limpieza y ayuda a que haya menos bacterias donde no debería haberlas. ¿Vale? Así que tan importante es este ayuno, o sí, este ayuno entre ingestas para poder permitir este mecanismo de limpieza. Esos gruñiditos que oímos a veces cuando hace tiempo que no comemos, que muchos identificamos como, oh, que debo tener mucho hambre porque me está gruñendo la tripa un montón. Pues no es en la mayoría de los casos realmente gruñidos de hambre. Es ese movimiento de nuestro estómago y de nuestro intestino en movimiento por el complejo migratorio motor, porque se está limpiando. ¿Vale? Y ese estrujamiento, ese movimiento a veces produce esos gruñiditos, esos soniditos. Así que cuando lo oigáis, pensad qué bien que mi organismo se está limpiando. Y enseguida no le alimentéis porque no es de hambre, es de que están pasando las suficientes horas para que el proceso ocurra y se dé esa limpieza. Hay una situación un poquito patológica relacionada con este complejo migratorio motor que ocurre cuando tenemos SIBO, cuando tenemos esa presencia de bacterias en el intestino delgado cuando no debería haberlas, ¿vale? Como este proceso de limpieza no ocurre correctamente, no se limpian las bacterias bien, empiezan a quedar bacterias residuales en el intestino delgado donde no debería haber y empiezan a sobrecrecer, generando este SIBO, este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, ¿vale? Y es una patología bastante grave. Y el 70% de las personas que tienen SIBO están muy relacionadas con que este complejo migratorio motor no se da correctamente. Y el complejo migratorio motor muchas veces no se da correctamente porque no tenemos la cantidad de ácido necesario en el estómago. Porque es ese ácido en el estómago el que cuando se vuelca en el intestino dispara este mecanismo de limpieza. Así que fijaros lo importante que es tener el ácido clorhídrico en suficiente cantidad en el estómago, porque si no lo tenemos, no dispara este mecanismo y además las proteínas no se digieren bien y además no controlamos bacterias que puedan estar entrando con los alimentos. Entonces estamos haciendo un caldo de cultivo tan importante que estamos creando mucho desequilibrio. Por eso siempre una de las cosas que chequeamos en primera consulta es que la cantidad de ácido clorhídrico esté correcta y si no hay que empezar a trabajarla desde el momento uno, porque como de ella dependen tantas cosas, no podemos dejarla atrás. Se ha demostrado científicamente con estudios en los últimos años que este complejo migratorio motor está muy relacionado con ciertas circunstancias. La alteración de este complejo migratorio, ¿vale? De esta limpieza. Está relacionada con un abuso de medicamentos reductores de ácido, de inhibidores de la bomba de protones o antiácidos comúnmente llamados. También se relacionan con infecciones por Helicobacter pylori, que al final el Helicobacter pylori provoca un cambio de pH brutal en el estómago, con lo cual no permite que este mecanismo de limpieza se desencadene. Con la vida sedentaria también, porque parte del movimiento intestinal pues, se favorece cuando nos movemos y estimulamos el peristaltismo y el movimiento de todas nuestras vísceras. Por eso
soy muy pesada siempre, hay que andar, hay que hacer ejercicio, porque es que es importante para todo. Con el estreñimiento crónico, ¿vale? Cuando se ve inhibido el complejo migratorio motor cuando hay estreñimiento crónico, también cuando hay enfermedades del tiroides e intestino están muy, muy relacionados, ¿vale? Hay un tipo de estreñimiento que está directamente relacionado con un tiroides alterado en cierta forma, y también el complejo migratorio motor pues, se ve alterado cuando hay sensibilidad a alimentos. Son estudios de investigación que ya han demostrado estas relaciones. Bueno, como veis, hay un montón de cosas que podemos hacer, para estar mejor. Muchas las podéis hacer vosotros, otras pues no las podéis hacer vosotros porque escapan un poquito a lo que es nuestro alcance personal, pero bueno, en eso es lo que yo trato de ayudaros, en esas otras cositas de regulación fisiológica interna que uno mismo no puede hacer, que es, bueno, como muchos sabéis, pues de todo lo que os he hablado, puedo ayudaros a regular ese ácido clorhídrico, a veces tomar suplementación específica y necesaria para regular parte de nuestro organismo, o probióticos para restaurar el equilibrio de nuestro intestino grueso. Consejos nutricionales que a veces son muy importantes, poner un poquito de orden en qué comemos, dónde lo comemos, qué espacios dejar, fijaros entre ingestas, revisar pues, ese sistema nervioso que está al final controlando todo el funcionamiento y la autorregulación del sistema digestivo, y revisar intolerancias, alergias a alimentos, tratar disbiosis, SIBO, bueno, las cositas que ya sabéis que hago. Bueno, esto es lo que hoy os quería contar. Veis que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no me quería extender mucho, quería dejar un poquito ese espacio abierto para que me podáis preguntar lo que necesitéis. Sobre lo que os acabo de contar, si queréis que os aclare algo, o sobre lo que os apetezca. Ya os vuelvo a ver, ya os tengo a todos en pantalla. Así que si queréis cualquiera de vosotros podéis abrir micros y encantada de responderos. Bueno, muchas gracias por aguantarme aquí todo el, todo el mogollonazo. Cris, que tienes ahí un micro abierto. No, te iba a dar las gracias porque queda todo ahí como mucho más claro, ¿no? Siempre cuando tienes más conocimiento de cómo funciona, pues es más fácil ponerse manos a la obra, porque a veces si no sabes por qué, ¿no? Y te dicen, pues no puedes comer tal cosa, o no sé, siempre es más fácil desde el conocimiento y desde lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo sobre todo, ¿no? Yo te iba a preguntar, cuando dices lo de las legumbres y todo eso, no sé si tienes ahí, o sea, un cacharro, si sirve cualquier cacharro, o sea, no me queda claro ¿Cómo cómo, hacerlo? cómo se organiza la historia. Pues el cacharro es tan fácil como un cacharro de cristal, bueno, o de plástico, de acero, de lo que os apetezca, ¿vale? Yo es que no soy muy fan de los cacharros de plástico, entonces yo tengo un bol enorme, yo hago cocido para 3 veces, entonces yo pongo un perolo así súper enormísimo de cristal, pongo los garbanzos o las alubias, las cubro de agua con, pues a lo mejor como 3 o 4 dedos, porque en el momento en el que engordan, pues van a aumentar de tamaño. Yo, como el agua de Torrelodones es un poquito dura, le echo un poquito de bicarbonato. Se puede echar bicarbonato o vinagre para ayudarlas a ablandar un poquito. Y las dejo ahí 48 horas y me olvido de ellas. ¿Vale? Incluso podéis empezar a ver que sale como un espumarrajo blanco. Esas son todas las saponinas que empiezan a salir. Entonces, llegado el momento, a las 48 horas, yo vuelco eso en un colador muy grande y empiezo a echar agua, remuevo bien, bien, bien para quitar todo ese blanquito, esa guarrería que he ido soltando, y tal cual las tengo bien lavadas, las vuelvo a volcar en el mismo bol y las vuelvo a dejar ahí otras 24 horas. Ya sin agua ni nada. Ya sin agua ni nada, con la humedad que tienen de haber estado con el agua, pero secas completamente, y las vuelves a dejar. ¿Qué pasa sobre todo en verano? Que como hace calorcito, empezaréis a ver que al garbancito le empieza a crecer un tallito.
que es el típico experimento que hemos hecho todos de niño, ¿no? De dejar las lentejas o los garbancitos y empiezan a crecer los tallitos y yo hasta luego las he plantado y han crecido. Entonces le puede salir un poquito ese rabito, sobre todo en verano. En invierno es muy raro, o si hay una calefacción muy alta pueden llegar a germinar del todo. Hay procesos de germinación completa, ¿eh? Que es dejar que ese tallito crezca y entonces es un germinado y se come crudo. ¿Eh? Pero esto no, esto es germinarlas, empezar a germinarlas para luego cocinarlas. Y las puedes cocinar luego como tú quieras. ¿Más o Vale, menos te ha quedado claro? sí. Y, Sí, por ejemplo, gracias. es que ibas diciendo, porque lo he enlazado, ahora cuando has dicho, hago para 3 días, tú eso luego lo cocinas y congelas la parte que sea, ¿no? Sí, fijaros que como es una legumbre, eso lo enganchamos con el tema del almidón resistente tipo 3. Vale. Entonces, yo luego eso lo dejo en la nevera 24 horas para que se me convierta en almidón resistente tipo 3. Es decir, yo tengo que preparar mi cocido 4 días antes de comérmelo. Es un poco movida, pero aprovechas así todo el proceso. Entonces, a mí no me gusta congelar la comida. Alguna la congelo, pues porque a nivel de día a día es muy complicado no congelar nada, ¿vale? Pero no la congelo porque en el momento que congelamos la comida, su característica natural cambia. No tiene la misma, la energía que tiene esa comida congelada ha cambiado completamente, rompemos estructuras celulares, empiezan a salir cosas de la propia célula y digamos que es un alimento que ya no es natural. ¿Vale? Pero eso es algo muy mío y algo que tiene que ver mucho con el alimento energético. A nivel nutritivo, más o menos es lo mismo, pero a nivel energía nos nutrimos de otra manera. Entonces, yo lo que hago habitualmente es que hago cocido pues para 3 días, lo cocino, o sea, lo germino, lo meto 24 horas en la nevera y el primer día me lo como, a lo mejor dejo pasar 1 o 2, vuelvo a comer una segunda vez y esa tercera ración sí que la he congelado. ¿Vale? Cuando la Porque si no cocino, se estropea. claro, si no se estropea, si no es mucho tiempo y porque comer 3 días seguidos cocido, a ver, a nosotros nos gusta mucho, pero a lo mejor te puedes cansar. Entonces, como nosotros comemos mucha legumbre en casa y solemos comer un día sí y un día no, pues lo que hacemos es repetir. O sea, yo cocino, enfrío, comemos al día siguiente, dejo pasar un día entre medias, como la segunda ración y esa tercera de cocido sí que la congelo. Lo que hago habitualmente con las legumbres es que las cocino para 2 días, entonces no tengo que congelar y evito el proceso de congelación, que a ver que es muy útil y es muy cómodo, pero también tiene alguna desventaja, pero no pasa nada. Yo congelo como todo el mundo, aunque intento evitarlo en la medida de lo posible. Y si congelo, pues en tupper de cristal, estas cosas también que evitan un poquito la alteración. Vale. Sé que es un poco movidón y cuando siempre os lo digo en consulta es como, pero si es que yo no me organizo, yo no sé cuándo lo que voy a comer. Claro, es que también va un poco de eso, de organizar nuestros menús semanales para comprar en función para no tirar comida, para equilibrar semanalmente lo que comemos, para saber, venga, pues esta semana quiero comer 3 o 4 días legumbre y luego tengo que meter 2 días pescado y otro día carne y estos días huevo y la verdura por aquí. Entonces es plantarte, como dice mi marido, madre mía, has sacado ya los papeles del menú semanal. Digo, claro. Entonces yo me planto con ellos y lo que yo tengo es un menú semanal de 4 semanas, es decir, yo cubro un mes entero y lo que voy haciendo es repetir. Lo hago una vez al año y repito estacionalmente. Entonces no es mucho trabajo porque digamos que he creado un menú para verano, otro para invierno, que son como 6 meses y 6, y lo que voy haciendo es, no repetimos normalmente comidas pues en un mes. Es dedicar un poquito de tiempo al principio, pero luego merece la pena porque tú ya sabes lo que vas a comer cada semana, lo que tienes que comprar y los días de antes que necesitas organizarte. Yo es que soy muy organizada y Mónica os lo puede decir, pero bueno, también me permite optimizar mi tiempo, que también es importante. Y yo, pues ahora mismo en consulta, pues tengo que saber un poco qué días trabajo, si puedo cocinar o no puedo hacer una comida que huela.
todo ese tipo de cosas y al final también intento cuidarlas. Muchas gracias. Es que al final, el otro día cuando hablábamos en consulta, o sea, una cosa que, por ejemplo, me pasa a mí y creo que tiene que ver con todo eso, es que si no tienes organizado eso, es como que de repente te ves las 2 de la tarde, ¿qué hacemos? Y entonces tiras como de lo primero que normalmente es, pues malamente, cueces una pasta que no se tarda nada en cocer o lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. el otro día dándole vueltas pensé en tener como por ejemplo, en el fin de semana, que es cuando tienes más tiempo, pues, por ejemplo, cocer arroz o tener verduras cocinadas de alguna manera como en tuppers, o sea, como en esto, con cacharros de cristal, para de alguna manera que sea más fácil luego coger sin mezclar, como decíamos el otro día, más de 5 ingredientes y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si está bien porque también cumpliría esto que dices tú de que se queda en la nevera, ¿no? Claro. Claro, si hace cierto tipo de comidas, pues arroz, pasta, que deberían pasar por la nevera al menos 12, 24 horas para generar este almidón resistente, pues te permite cocinar. Yo es lo que intento, intento cocinar mucho, 1 o 2 días a la semana para el resto de los días. Evidentemente, si hay que hacer un pescado, pues hay que hacerlo en el momento, cosas así, ¿no? O una carne. Pero un día cocinar mucho y luego yo envaso en tuppers. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, hago un pisto y me sirve de base, pues como un propio pisto, me sirve de base para luego hacer un pescado con esa verdurita y ese tomate o para una pasta, por ejemplo. Entonces es un poco organizarse. Para mí la organización es fundamental porque eso que nos pasa mucho de vivimos rápido y, ostras, no tengo nada que comer, como cualquier cosa. Pues ese cualquier cosa suele ser, no digo insano, pero a veces no suelen ser las cosas que mejor nos vienen. Y como lo cocinamos rápido, pues todavía peor. Siempre hay cosas rápidas súper sanas y que no llevan nada de tiempo. Son, por ejemplo, si nos sientan bien y nos gustan, unos espárragos blancos cocidos de bote, que les puedes echar un chorrito de aceite y un huevo frito. O sea, en mi casa, cuando no sabemos qué comer, nos comemos un huevo frito, porque es un huevo, que para nosotros es ecológico, pero es un huevo que te aporta de todo, es uno de los mejores alimentos, lo haces en nada, no necesitas nada, o 2 huevos fritos, o sea, te digo uno como dos, no importa la cantidad, es súper rápido, casi todo siempre tenemos, y luego algo de verdura, que a las malas un tomate suele haber, o unos, no sé, unos canónigos, una rúcula. Ya sabéis que las lechugas verdes, fuera para el sistema digestivo, son muy indigestas y como tienen mucho agua, diluyen mucho el ácido. Entonces, ese tipo de cosas que podemos tener ahí de base para un por si acaso, o fijaros, yo suelo tener latitas de mejillones en escabeche o al natural, a fuente de hierro buenísimas, de ese que a ti no te gustan, pero bueno, o una latita de caballa, unas sardinas en aceite, son cosas que nos aportan, que podemos tener ahí en la despensa, que no se ponen malas y que es para un por si acaso. Pero si tenemos como muy metido el por si acaso, hago un arroz o una pasta, que también puede ser y está muy bien, pero hay muchas ideas muy fáciles, muy saludables, mucho más rápidas que cocer una pasta o un arroz y que nos pueden aportar mucho más. Entonces es un poco darle vueltecitas, buscar opciones. Hoy en día hay un montón de gente dando ese tipo de truquis o si no alguna de vosotras, a lo mejor tenéis ahí, ¿cuál es mi comida rápida? O si no tengo, ¿qué me hago? Pues incluso muchas nos podemos aportar en ese sentido. Guay, gracias. Nada, corazón. No sé si tenéis así alguna preguntita. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Mónica. Lo primero quería darte las gracias por, por tu, por tu generosidad al compartirnos esto y por este proceso de 5 días. Para mí ha sido una semana de locura y no he podido hacerlo con el detenimiento que me hubiera gustado, pero bueno, ya lo tengo ahí para poder hacerlo. Y quería preguntarte
una cosa que no sé, me ha parecido no verlo en tus escritos, pero a lo mejor sí. Perdóname No, no. preventivamente. Eh, Verás, es que los probióticos em, es bueno tomarse, o sea, ir a la farmacia y pedir un probiótico así genérico, el que tengan, o deberíamos tomar alguno específico y para eso nos tendrían que hacer un análisis de microbiota. ¿Qué opinas tú? Muy buena pregunta. Esto es, me pones ahí en el filo de, ahora parece que me voy a vender yo, pero bueno, es en lo que creo. A ver, con el tema de probióticos hay mucha controversia porque evidentemente cada vez hay más estudios donde muestran la importancia, ¿no? de tomarlos, de regenerar nuestra microbiota, pero a veces es complicado. Primero porque cada uno somos un mundo. Y eso siempre me gusta repetirlo, ¿no? Cada uno somos muy diferentes, tenemos necesidades diferentes y nuestro organismo funciona a su manera. Entonces, donde los probióticos parece que a todo el mundo le vienen muy bien, por mi experiencia en consulta, hay gente que le pueden generar unos trastornos importantísimos. Entonces, hay que tener cuidado también, porque donde nos autodiagnosticamos con mucha facilidad, o yo ahora mismo puedo decir, tienes disbiosis, tienes SIBO, tienes un intestino permeable, realmente no lo sabemos. Y en función de qué nos esté pasando, el probiótico puede venir bien, puede venir mal, o dependiendo del tipo de probiótico, arreglarnos o tampoco aportar nada. Entonces, responder esto de manera general es difícil. Hay probióticos muy genéricos a los que casi todo el mundo respondemos bien o al menos no respondemos mal. ¿Vale? Que ahí es un poco ahí el filo de responder bien o no respondes. A veces incluso no sentimos nada, pero el cuerpo está respondiendo muy bien, pero no tiene ningún efecto hacia afuera. Entonces, cuando vamos a la farmacia o al herbolario o lugares donde venden probióticos y nos recomiendan uno, pues es un poco ruleta, porque dependiendo del que nos recomienden, hay algunos como muy, muy genéricos, ¿vale? Y yo tengo algunos en consulta y os puedo decir, un Prodefen es bastante genérico, es muy inocuo, es suavecito y dependiendo, pues imagínate, si hemos pasado una diarrea o hemos tomado un antibiótico, nos puede servir muy bien. Pero, ¿qué pasa si nuestra situación es más complicada? Hay una disbiosis, es decir, hay una alteración de las bacterias de nuestro intestino grueso. Pues ese desequilibrio es súper particular, ¿vale? Depende mucho de la persona. Entonces, cada persona, yo lo veo en consulta cada vez que os testo un probiótico, que algunas personas tengo que testarles 20 probióticos diferentes hasta dar con el probiótico por su composición, por su dosis, por el equilibrio de todo lo que lleva, ¿vale? Entonces, no es tan fácil como a priori parece, cuando el probiótico ya empieza a ser un poquito más específico, porque hay un mundo dentro de los probióticos. Y luego ocurre una cosa, que si tenemos una situación de SIBO, que es esas bacterias en el intestino delgado, a veces dar un probiótico dispara los síntomas a lo bestia. Entonces, esos análisis de microbiota que comentas, Mónica, que se están haciendo, nos aportan mucha información porque tenemos una estadística de qué está pasando, qué bacterias están arriba, están abajo, cuáles necesitamos reponer. Muchas de ellas, las más importantes, no se venden, ¿vale? No están presentes en ningún probiótico, porque está Praunici, está Roseburia, ¿vale? Os doy nombres que a lo mejor os suenan de escuchar por ahí, pero bueno, son esas bacterias fundamentales en el equilibrio. No hay comercializadas probióticos con ellas, pero son las que tenemos que llegar a tener en equilibrio para que todo se organice. Y para llegar ahí, pues necesitamos otra serie de bacterias, otra serie de compuestos que a veces ni siquiera son probióticos. Entonces, la situación es bastante complicada. Cuando yo en consulta me encuentro clínica
hay sintomatología y tenemos que valorar probióticos, pues a veces me lleva mucho tiempo con cada persona, porque hay que empezar a testar, hay que ver dosis, hay que ver momento, hay que complementarlo con otro. Entonces, vamos a un lugar donde nos venden probióticos y, bueno, pues si nos venden uno genérico de los suavecitos, pues nos puede ayudar o no hacernos mal. Pero si la situación es complicada y nos venden algo específico con la mejor de sus intenciones, por supuesto, y a mí a veces también me ha pasado, yo lo he testado y con la mejor de mis intenciones, pues he creado el guirigay, porque el cuerpo pues no es lo que necesita. Entonces, responder a esa pregunta no es fácil porque somos tan individuales que cada uno necesitamos una cosa. Y a veces el probiótico, pues hay que saber, sobre todo para mí es importante, es saber qué le pasa a la persona, saber exactamente en qué estamos y entonces ahí recomendar para cada situación esos genéricos que encajan más o menos bien con cada situación. ¿Vale? Sé que no respondo claramente a tu pregunta, pero es que no hay una respuesta clara, porque es un tema muy, muy complicado, muy complicado. Ahí os decía al principio, parece que os voy a vender la moto. Claro, yo sé como al final la herramienta que utilizo es la de testaros en vuestro cuerpo lo que necesitáis en cada momento, pues a veces yo a veces cojo el mismo probiótico y digo, venga, este le va a venir de miedo y no le sirve para nada. Y no lo damos. Y a veces de todos los que tengo, y os puedo asegurar que tengo en consulta cerca de 60 probióticos distintos, a veces no es ninguno de los que tengo, porque requiere algo muy específico. O sea, tú fíjate la complejidad de esto. Que ese análisis de microbiota te puede ayudar y que si un profesional, además que lo sepa interpretar, es muy fácil que te recomiende un probiótico específico. Por eso también se están haciendo análisis de heces y de microbiota para poder hacer una recomendación mucho más ajustada a la persona, porque si no es una locura. Siento no poder ser más concisa porque no es muy difícil. ¿Y te puedo hacer otra pregunta así muy rápida? Claro, claro, la que quieras. El tema del ácido clorhídrico, distanciando las comidas 4 horas, has dicho 4, ¿no? ¿O 3? Sí, 3-4 horas. Para mí es preferible 4, pero porque a las 3 es cuando se desencadena el proceso, entonces dejar esa horita para que ocurra el proceso de limpieza, ¿vale? Lo ideal sería 4. Vale, distanciando las comidas 4 horas y solamente bebiendo líquidos o solamente agua. Bebiendo líquidos no edulcorados y agua. Entonces puedes tomar infusiones no edulcoradas o agua o incluso un café sin edulcorar, si lo puedes tomar. Eso sería lo que en esas 3 horas se podría tomar, porque todo lo demás dispara nuestro sistema digestivo y lo pone en funcionamiento. Cualquier cosa edulcorada o una fruta, un poquito de leche de vegetal incluso, ya lo dispara. Vale. Gracias. Sí. Entonces, nada, corazón. Esas 4 horitas, ¿vale? Importante. A veces no es fácil porque, pues eso, comemos a veces cuando podemos, cuando tenemos tiempo, a veces nos entra el hambre, pero bueno, también por eso os hago inciso a veces en esas 12 horas de ayuno nocturno, donde este proceso de limpieza es aún más profundo. Entonces, si mantenemos esas 12 horas de ayuno nocturno, pues permitimos una limpieza profunda y luego al menos pues que entre desayuno, comida o comida-cena pasen esas 4 horas para permitir otra vez que el complejo migratorio motor se active al menos una vez al día. Importante. Pero bueno, a ver, todo esto si tenemos un intestino, un digestivo un poquito tocado, si no, pues hay gente que aguanta un montón y que no pasa nada, ¿no? Que pueden estar comiendo cada 5 minutos y no tienen ningún problema porque tienen piedras en vez de estómago, ¿no? Tienen esa suerte. Los que no somos así, pues son cositas y truquitos que nos pueden ayudar. Gracias. Nada. No sé si tenéis alguna pregunta más, así que os surja. No.
¿no? Bueno, me han preguntado en estos días sobre las heces que flotan. ¿Vale? No sé si os ha pasado alguna vez el hacer una hez que flota y que es imposible que se hunda. ¿Vale? Normal cuando vamos al baño es que la hez vaya al fondo del inodoro y se vaya, pero hay heces como que en mi casa las llamamos las heces que flotan, de hecho, porque yo soy de heces que flotan, os lo digo aquí. Entonces hay que ayudarlas a pasar porque si no, tiras de la cadena, si te vas, pues el siguiente se encuentra el regalo. Luego esto no va a estar publicado, por eso lo cuento así en petit comité. Entonces, esas heces nos hablan mucho de que hay mala gestión de grasas. Las heces que flotan significa que tienen mucha cantidad de grasa y que bien porque estamos comiendo demasiada grasa o porque nuestro metabolismo no las gestiona muy bien, no podemos digerirlas. Al final hay como mucho ácido biliar y van a parar a las heces, todo el exceso de lo que no podemos metabolizar pues va en parte a parar a las heces y entonces las hace brillantes, las hace que flotan mucho bueno, y también porque a veces tienen mucha cantidad de gas. A veces producimos en el intestino gases de distintos tipos, entonces por eso también el olor de la ventosidad puede cambiar. ¿Vale? No es lo mismo, hay pedos que huelen dulces. Fíjate, si ya hablamos de cacas y pasamos al olor de los pedos, ya esto es todo un mundo, porque pueden oler como a col fermentada, a huevo podrido, pues dependiendo del olor de esa ventosidad, de ese gas, nos está hablando mucho de qué está pasando en el intestino, sobre todo delgado, ¿vale? Que es donde se producen esos gases. Entonces, dependiendo del olor del gas que expulsemos, es una de las mejores formas de catalogar qué tipo de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano, tenemos en el intestino, ¿sí? Porque nos habla mucho de eso. Y esas heces que flotan a veces que también tienen demasiado gas, entonces es como un globito que las hace subir para arriba. Así que, pues eso, heces brillantes, heces con colores diferentes. No he entrado a hablar de colores, lo decía esta mañana en el reto. El color no tiene nada que ver con la escala de Bristol, pero nos da mucha información, muchísima, incluso de patologías súper importantes. Cuando la hez se vuelve muy oscura, muy oscura, tirando a negro, hay que ir a urgencias rápidamente si esto ocurre varios días, ¿vale? Porque nos está hablando de un sangrado en el tracto superior digestivo o heces blancas, que no sé si las habéis visto alguna vez, pues nos hablan de problemas en la vesícula y mala gestión de grasas. Es decir, esto es un mundo y las heces, en los gases, el color, la forma, cómo son en consistencia, son súper importantes y súper informativas. Y a la hora para mí de ayudaros, por eso a veces os pregunto tanto, porque me dan muchísima información. Ya por último, una de las cositas, por si os sirve, que también me han preguntado, es que tomo mucha fibra, pero no voy al baño. Eso a mí a veces me ha pasado en consulta, ¿no? Pues yo es que tomo muchísima verdura, tomo muchísima fruta, pero no voy al baño. Y tenemos metido en la cabeza que tomar fruta y verdura es lo que nos hace ir al baño. Y en parte sí, pero necesitábamos, cuando se hablaba de los dos tipos de fibra, de la soluble o la insoluble, necesitamos de los dos tipos de fibra. Si no tomamos integral y no tomamos legumbre, por mucha fruta y verdura que tomemos, tampoco vamos a conseguir ir al baño. Entonces hay que equilibrar los tipos de fibra, es súper importante. Por eso hay que tomar semanalmente legumbre, integral, fruta, verdura y frutos secos, que son los 5 grupos alimenticios que nos proporcionan los dos tipos de fibra y que se equilibran entre ellos para poder ir al baño. Igual que si tomas mucha legumbre, pero no tomas nada de fruta ni de verdura, o mucho integral, tampoco irás al baño, incluso a lo mejor creamos más atasco. Ese es el otro caso. Tomo mucho integral, pero no tomo fruta ni verdura. No voy al baño y cuando voy es pues una hez muy grande, muy difícil de expulsar. Claro, es una hez con una cantidad de fibra insoluble brutal que no se hidrata y no podemos expulsar. Entonces volvemos a lo mismo, hay que equilibrar. Esa dieta variada es importante para muchas cosas. Y bueno, son así las cosas que tenía apuntada de algunas preguntitas que me habían hecho que pensaba que os podían interesar.
Pues nada, chicas, ha sido un placer.